es un doblez, ¿no? Una tubería con un doblez a 90 grados. Entonces, pues tenemos nosotros, ¿verdad? Tendríamos el radio R. Tenemos el exterior, ¿verdad? Y luego tendríamos el interior. Y pues por la parte de, ¿verdad? Tomando en cuenta el espesor de la pared, tenemos el diámetro, ¿verdad? El diámetro interior. Bueno. El diámetro interior. Entonces nos dice, ¿verdad?, que la tubería es de cobre, ¿verdad? Cobre nos dice que tiene 25, ¿verdad? 25 milímetros, 25 milímetros de diámetro, ¿verdad? Diámetro exterior por 2 milímetros de pared, diámetro exterior y el espesor de la pared. Después, si nosotros vamos a esa tubería en la tabla, ¿verdad? Entonces vamos a esa tubería que nos dicen entonces aquí tenemos, ¿no?, esa tabla. Nos dice que es de el diámetro exterior, nos dice que es de 25 con un espesor de 2 milímetros, ¿no? Entonces, acero, cédula 40, cédula 80, dimensiones de tubo de acero, cobre y plástico. En la página 503, profe. 502 tenemos el de cobre y plástico. En la otra tenemos dimensiones de tubos hidráulicos de acero y cobre, tamaños métricos. Es el que nos están dando ahorita, ¿no?, tamaño métrico.
Entonces, de ahí tenemos 25 y 2, ¿no? Ahí está. Tenemos el diámetro interior, que no necesitamos, y el área de flujo. Entonces, en la página 503, la tabla G.2, ¿no? Ahí tenemos el diámetro ID, diámetro interior de 21.0 milímetros, ¿ya? Y tenemos el área de 3.464 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Después, el fluido. El fluido, pues nos dice que es agua y está a 80 grados centígrados. Que nos dice que el caudal dice que es de 250 litros por minuto. Entonces tenemos que 1 metro cúbico por segundo son 60,000 litros por minuto. Y el caudal nos queda de 4.16 por 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? También tenemos otro dato, ¿ya? Nos dice que ¿verdad? Que si el radio de la parte exterior de la curvatura mide 300 milímetros. Entonces también tenemos ese otro dato. RO. 300 milímetros. Bueno, entonces, pues nosotros vemos que debemos de calcular este radio, ¿verdad? El radio al centro de la tubería. Es el que debemos de calcular. Entonces, tenemos que R es igual a RI más el diámetro entre 2. También tenemos que R es igual a RO menos D entre 2. Y también tenemos que R es igual a RO más RI entre 2. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos el diámetro, ¿ya? El diámetro lo tenemos, ese valor, ¿ya? Que no es este, ¿ya? No es este. Ese no es, ¿ya? Es el de 25 milímetros que me dan acá. Este que está aquí. Entonces, este es de 25 milímetros. Es el que me está dando la tubería. Entonces, me dan este otro, ¿ya? Entonces, con esta voy a calcular el radio, que sería 300 milímetros, ¿ya? Menos 25 milímetros dividido entre 2. Y eso nos da de 287.5 milímetros. ¿Ya? Después de ahí necesito calcular el radio relativo para poder entrar a la gráfica. Entonces tenemos que el radio
el radio relativo es igual a R entre D, con la razón. Entonces, tenemos 287.5 milímetros, ¿ya? Entre D, que ahora sí da, es este el diámetro que necesitamos, el diámetro interior, que es este, entre 21 milímetros. Entonces, la relación de radio relativo nos da de 13.6904. ¿verdad? Y que entonces, con ese dato de radio relativo, tengo que ir pues a la curva, ¿ya? A la gráfica de que tenemos la 10.28, ¿no? Esa gráfica. Entonces acá abajo tenemos el radio relativo y nos va a mandar a la longitud equivalente de tubería. Entonces con ese 13.69 pues entramos aquí, ¿va? Y trazamos una vertical hasta cortar la curva. Ya que tenemos el punto, ahora trazamos una horizontal y encontramos la longitud equivalente. ¿Cuánto nos da la longitud equivalente LE en D? 37.8. ¿Cuánto? 37.8. 37.8. 37.8 dice su compañero. Los demás, si es Yo correcto. la veo como 37 nada más, profe, porque no está tan separado de la del 36. 37. 36.5, 37. Estoy entre esos dos valores. Compañero dice que él ve más o menos como 37. Yo veo como 38. 38. Pues entonces, ¿no? Por ahí está, ¿no? 38, 37, 8, 37. ¿verdad? Entonces, por ahí está. Entre esos valores. Entonces, pues nosotros vemos que a lo mejor podríamos tomar este, ¿no? Como intermedio. ¿Que puedo trabajar con 38? Sí. ¿Que puedo trabajar con 37? Sí. Pero de ahí ya, pues ya no nos podríamos salir, ¿no? Ya no nos podríamos salir. Bueno, entonces ya tenemos la longitud equivalente. Nosotros sabemos, ¿verdad? Que para calcular el valor de K, pues es igual a la longitud equivalente LE en D multiplicado por FT. ¿Ya? Ese es para encontrar el valor de K. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para encontrar las pérdidas, HL es igual a la constante por la carga de velocidad entre 2G. Entonces, con esto que hicimos y con la gráfica, pues ya nos dio la longitud equivalente, esta de aquí. Entonces, ahora nosotros necesitamos el valor de FT, el factor de rozamiento, ¿no? Pero, pues los ejemplos que habíamos hecho eran tuberías de cédula 40, cédula 80. Tenemos la tabla. Pero ahora no tenemos
tabla para tubería de cobre. Entonces, cuando vimos esto, ese factor de FT, pues nos dijeron que ese valor de FT lo vamos a sacar del diagrama de Moody en la zona de turbulencia completa. Entonces, para poder entrar a ese diagrama de Moody en la zona de turbulencia completa, solamente necesitamos la rugosidad relativa. No necesitamos el número de Reynolds, ¿verdad? No lo necesitamos. Bueno, entonces, pues vamos a eso de ahí, ¿no? Entonces, no tenemos FT porque es una tubería de cobre. Entonces, para FT, ¿verdad? Tenemos que ir al diagrama de Moody. Diagrama de Moody en la zona de turbulencia, ¿verdad? La zona de turbulencia completa. Entonces, para entrar ahí, lo que necesitamos es la rugosidad relativa. No necesitamos el número de Reynolds, ¿verdad? No lo necesitamos. Entonces, la rugosidad relativa es D entre epsilon. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que D, ¿verdad?, es de 21 milímetros. Ese sí ya es la tabla, ¿no? La tabla que me está dando. 21 milímetros, que eso sería 0.0, bueno, 21 metros, ¿no? Si vamos a las rugosidades absolutas, ¿verdad? Vamos a la tabla de rugosidades absolutas, buscamos la tubería de cobre y nos dice que epsilon es de 1.5 por 10 a la menos 6. Y esto también está en metros. Entonces, ya, si hacemos la división, tendríamos 14,000. Entonces, sí, porque es una tubería muy lisa, ¿no? Una tubería muy lisa. Entonces, ahora entramos ya con 14,000 en el diagrama de Moody y seguimos la curva, ¿no? Seguimos la curva para ver a dónde corta en la línea punteada, ¿verdad? El diagrama de Moody, tengo una línea de 10,000 y una de 20,000. Pues entonces agarraríamos más o menos por la mitad, ¿no? De aquí a la mitad traemos, pues casi nos va a dar, pues una línea recta, casi, ¿no? Entonces, por aquí tendríamos ese punto. De aquí trazamos, marcamos el punto y trazamos una horizontal para que nos dé el F que trae el libro, ¿no? Pero que para nosotros en este caso va a ser FT. Entonces, tengo 10,000 y 20,000. Más o menos me ubico en la mitad de estos dos, ¿no? Aquí en la línea punteada, que es la zona de turbulencia completa. Ahí marco el punto y veo cuánto me manda el FT. ¿Cuánto nos da más o menos? Cero punto 0.1. 0.017. Sí, más o menos por ahí, profe. 0.17, 0.017. no, bueno, 0.0117 más bien. Okay. 117, sí.
Entonces, sí, por ahí está. Bueno, cuando lo resolví, bueno, mi trazo me mandó a 0.0112. Entonces, fíjense que seguimos aquí, ¿no? En 11. Compañeras, dice el 7, yo más o menos, pues vi que era 2, pero no varía esto. ¿Sale? Bueno, entonces ya sabemos, ¿verdad? Cuando no tengamos el valor de FT, porque ya no es una tubería de cero, de cédula 40 o cédula 80, entonces tenemos que ir al diagrama de Moody en la zona de turbulencia completa y solamente con la rugosidad relativa. Y a donde corte esa línea punteada, trazamos una horizontal y encontramos el valor de FT. Bueno, entonces, ya podemos, ¿no? Ya podemos calcular el valor de la constante. Porque la constante dijimos que era LE en D, longitud equivalente, por FT. Entonces ya tenemos LE, que la sacamos de el diagrama de la curva de 90 grados, la vuelta de 90 grados, ¿verdad? Y que nos dio de 37.8, que tomamos el de su compañero, ¿no? Y ahora tomamos el valor de sus compañeros, que dice que es 0.0117. Y entonces con esto ya tenemos el valor de la constante. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 0.4422. 0.4422. ¿Verdad? Y que entonces nosotros vemos que para calcular HL, que es lo que necesito, pues dice que es igual, ¿no?, a la constante por la carga de velocidad en la tubería. Entonces ya tengo K. Me falta la velocidad. La velocidad no la tengo. Tengo el caudal, ¿verdad? Entonces la velocidad en la tubería va a ser igual al caudal entre el área de la tubería. El caudal lo tenemos de 4.16 por 10 a la menos 4.16 por 10 a la menos 3. El área, ¿ya? El área la saco de la tabla. 3.464 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Entonces, tengo la velocidad. La velocidad en la tubería. ¿Cuánto nos da esa velocidad? 12.0282. 12.0282. Sí, metros por segundo. Metros por segundo. Y entonces ya puedo calcular la pérdida que ocasiona, pues, todas las vueltas, ¿no? Porque dice que no es una, que son varias vueltas. Entonces, tendríamos nosotros ya, ¿no?, el valor de la constante, que nos dio de 0.4422 multiplicado por 12.0282 al cuadrado y 2 por 9.81, porque estamos en el sistema internacional. Y entonces ya me pueden decir cuánto hay de pérdida en esa vuelta. ¿Cuánto nos da? 3.2607. 3.2607 metros.
¿Sale? Bueno, vamos a resolver este otro. Es el 10.42. 10.42. Entonces nos dice, ¿verdad? El problema. Dice, especifique el radio en milímetros de la línea central de un doblez de 90 grados en un tubo de cobre con 25 milímetros de diámetro exterior por 2 milímetros de pared. Si se quiere lograr la pérdida de energía mínima para un doblez de este tipo que conduce 250 litros por minuto de agua a 80 grados centígrados. Calcule la pérdida de energía. Compare estos resultados con los del problema 1041. 1041 pues fue el que hicimos ahorita, el 1041, este que está ahí. Entonces ahora nos dice que calculemos el radio, ¿verdad? Bueno, entonces, pues ahí tenemos, ¿no? Ya lo que nos dio de pérdidas, ¿no? Con las condiciones que ellos nos dieron en el 1041. Ahora en el 1042 nos pide que calculemos el radio y que comparemos estos resultados con este problema. Bueno, entonces vamos a ver. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta antes de empezar con este otro. Todo bien, profe. ¿No? Bueno, Profe, todo bien. entonces, pues tenemos los mismos, la misma tubería, ¿verdad? Entonces tenemos el tubo de cobre de 25 milímetros de diámetro exterior por 2 milímetros de espesor. Vamos a la tabla, tenemos el diámetro, ¿verdad?, interior, el área. También tenemos el agua. Dice que también está, si se quiere lograr la pérdida de energía mínima para un doblez de este tipo que conduce 250 litros por minuto de agua a 80 grados centígrados. Entonces, en las mismas condiciones, ¿no? Pero, no tenemos este dato, ¿ya? No nos dan. Coeficiente, especifica el radio en milímetros de la línea central. Pues este es el que me están pidiendo. Este de ahí es el que me están pidiendo, ¿ya? Entonces, no tenemos este dato. Tenemos las mismas ecuaciones, ¿ya? Tenemos exactamente las mismas ecuaciones. Bueno, entonces, no puedo ahora calcular ¿no? Porque no tengo el valor del diámetro, ¿verdad? No tengo el radio, ni el radio interior, ni el radio exterior. No tengo nada de eso. Bueno, entonces, nosotros vemos, ¿verdad? Nos dice que lograr la pérdida de energía mínima. Entonces, para eso, nosotros vemos que si vamos a la gráfica, ¿verdad?, a la curva del doblez, porque sigue siendo un doblez de 90 grados, ¿verdad?
sigue siendo el mismo. Si nosotros vamos a la gráfica, ¿verdad? Y es más, ya hasta cuando apuntamos la introducción de esto, nos dijeron, ¿verdad?, que aquí, en esta parte, es donde tenemos la condición mínima. Aquí. Y que nos dijeron que esa condición nos manda a una relación, a un radio relativo de aproximadamente 3 y una longitud equivalente de 12. Aquí es donde tenemos las condiciones mínimas, ahí en la curva. Entonces, pues de ahí, ¿verdad? De ahí yo puedo ver que la resistencia al flujo de un doblez depende de la relación entre el radio del doblez R minúscula sobre el diámetro interior D, ¿verdad? Diámetro interior de la tubería. Entonces, la figura 1028 muestra que la resistencia mínima de un doblez de 90 grados se produce cuando la relación del radio relativo R en D es aproximadamente de 3. Entonces, con ese dato, pues ya puedo empezar a calificar, a calcular, ¿no? Entonces tenemos R en D y esto es igual a 3. Entonces, de aquí, pues puedo despejar el valor de R, ¿verdad? R será igual a 3 que multiplica al valor de D, el diámetro, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos que aquí en la tabla me da el diámetro. Entonces nosotros tenemos que este R va a ser igual a 3 por 21 milímetros. Entonces el radio será de 63 milímetros. ¿Ya? 63 milímetros. Y nosotros vemos que la misma tabla nos da el valor de longitud equivalente. LE en D. Y que dice que es de 12. ¿Ya? 12. Y que nosotros pues ya tenemos la velocidad. ¿Ya? Ya la calculamos. Que nos dio de 12.0282 metros por segundo. Y que ya también tenemos el valor de la rugosidad relativa, porque sigue siendo el mismo. Y entonces, pues sigue siendo el mismo FT, ¿ya? Pero ya no va a ser el mismo valor de la constante. Entonces, me piden las pérdidas mínimas. Yo voy a ese diagrama y sé que en esa parte más baja de la curva están las pérdidas mínimas. Y que el radio relativo me dice que es 3. Y que de ahí puedo despejar este valor que está aquí. Y que es de 63 milímetros. Y ya no, con ese 63 milímetros, pues ya si quiero calcular el radio exterior, lo puedo hacer. Si quiero calcular el radio interior, pues también lo puedo hacer. ¿No? Que la misma gráfica me dice que la longitud equivalente es 12. Y que ya calculé la velocidad con los problemas con los datos del problema anterior. Y que también ya calculé el valor de FT, porque sigue siendo la misma tubería. Bueno, voy a pasar al otro pizarrón. De todos modos, ahorita aquí está todo, ¿no? Entonces, pues tenemos FT, diagrama de Moody en la zona de turbulencia, la rugosidad relativa,
sigue siendo la misma tubería, seguimos con este mismo. Seguimos con el valor de K. Pero ahora, miren, con el dato que nos dieron en el problema anterior, pues teníamos 37.8 de longitud equivalente. Ahorita con el dato que nosotros estamos tomando porque se pide la pérdida menor, entonces ya no es 38. ¿Ya? Entonces ya no es. Vamos a ponerlo aquí abajo en azul. Vamos a seguir dejando este para ver, porque nos dice que comparemos, ¿verdad? Entonces vamos aquí a ponerle con azul. Entonces ahora la longitud equivalente es de 12. El valor de FT sigue siendo el mismo. ¿Y ahora cuánto nos da acá? Punto 1404. Punto 1404. Y que la velocidad sigue siendo la misma. ¿Ya? Y que entonces puedo calcular HL. Entonces HL es igual, ¿verdad? Al valor de K, que ahora es de 0.1404 por la carga de velocidad. 12.0282 al cuadrado entre 2 por 9.81. Y entonces, ¿cuánto nos da HL? 1.0353. 1.0353 metros. ¿Está? Y que en el otro pues, nos dio 3. O sea, 3 veces mayor la pérdida que con este. Entonces nosotros vemos que pues las mismas gráficas, ¿no? Las mismas gráficas que utilizamos, el diagrama de Moody y todo eso, pues nos puede indicar, ¿no? En dónde o con qué dato podríamos nosotros reducir las pérdidas. Entonces ya con ese radio que yo calculé o que me están pidiendo, ya puedo calcular el radio interior, el radio exterior de la tubería. Y entonces ya tener un dato, ¿no? De decir, cuando se hagan dobleces en la tubería, hay que manejar este valor para poder bajar las pérdidas. Claro, también esto depende, bueno, ahorita es la misma tubería, ¿no? Que se está planteando, pero luego también ya de cuando se hace el cambio de diámetros de tubería, pues si la tubería es más grande, pues nos va a costar más trabajo que si la tubería es más chica. Bueno, entonces, pues ahí tenemos esa comparación, ¿no? Para saber qué está pasando. Bueno, entonces vamos al problema 10.46. 10.46. Problema 10.46. Nos dice, en la figura 10.38, entonces, en la otra hoja está la figura, ¿ya? Ahí la tenemos. La figura. ¿Ya? Esa es la figura que nos dan. Bueno, entonces nos dice el enunciado. Dice, en la figura 10.38 se muestra una configuración de prueba
para determinar la pérdida de energía debido a un intercambiador de calor. El agua a 50 grados centígrados fluye verticalmente hacia arriba a 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Calcule la pérdida de energía entre los puntos 1 y 2 y determine el coeficiente de resistencia para el intercambiador de calor con base en la velocidad presente en el tubo de entrada. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos el dibujo que nos dan del intercambiador de calor. Bueno, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta de estos dos problemas que hicimos ahorita con respecto a la vuelta de 90 grados? Ninguna, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a este otro. Vamos entonces, ¿no? A este otro problema. Entonces tenemos el problema 10.46 para que ustedes ahí lo vayan anotando. O sea, vayan anotando el problema y ya después ustedes anoten el enunciado. Entonces, pues vemos que tenemos el intercambiador de calor. Entonces sabemos que el intercambiador de calor, pues ya sea que en este serpentín venga el fluido caliente o venga el fluido frío, y que por el cuerpo, por la parte exterior, circule el otro fluido, ¿verdad? Entonces tenemos ya el sentido del flujo. Y vemos que conecta un manómetro diferencial. Conectado un manómetro diferencial.
Entonces, ¿verdad? Tenemos esto así. Bueno, esta de aquí. Dice que tiene 350 milímetros. Dice que este fluido es mercurio. Nos dice que ahí hay 250 milímetros y nos dice que de aquí, de este punto, hay 1200 milímetros. Nos dice que es un tubo hidráulico de acero con el de arriba, ¿verdad? Nos dice que es de 100 milímetros de diámetro exterior por 3.5 milímetros de espesor. Entonces, este tubo de acá arriba es de 100 milímetros. De diámetro exterior o de por 3.5 milímetros de espesor. Y nos dice que el de acá abajo, ¿verdad?, es un tubo también hidráulico de acero con 50 milímetros. Este tiene 50 milímetros de OD, diámetro exterior, por 2 milímetros de espesor. Dice ahí, intercambiador de calor. Este que está aquí es el intercambiador de calor. Y eso es lo que nos da, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí el dibujo que nos dan, ¿ya? Vamos entonces a ver, dice que el fluido, ¿ya? El fluido dice que es agua, ¿ya?, y que está a 50 grados centígrados. Si nosotros, ¿verdad?, vamos a la tabla, pues tenemos el peso específico de 9.69 kilonewton sobre metro cúbico. También tenemos la densidad de 988 kilogramos sobre metro cúbico. Y también tenemos la viscosidad de 5.41 por 10 a la menos 4 pascal por segundo. Nos dice, ¿verdad?, que está un caudal de 6 por 10 a la menos 3. ¿Ya? 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo.
Y dice que determinemos, ¿verdad? Dice verticalmente hacia arriba, calcular la pérdida de energía entre los puntos 1 y 2. Entonces, si nosotros vemos el sentido del flujo, ¿verdad? En esta dirección, pues este de aquí va a ser el punto 1. Y este de acá, pues va a ser el punto 2. Determine, calcular la pérdida de energía entre los puntos 1 y 2 y determinar el coeficiente de resistencia para el intercambiador de calor, con base en la velocidad presente en el tubo de entrada, o sea, la velocidad aquí. Bueno, entonces, si nosotros vamos a las tuberías, la tubería de 50 por 2 milímetros. Entonces tenemos que este sería el diámetro 1 del punto 1 que está aquí, de 46 milímetros. Que esto es igual a 0.046 metros. El área, todo esto está en la tabla, ahí en la tabla. El área es de 1.662 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Después tenemos la otra tubería. La otra tubería es de 100 milímetros por 3.5 milímetros. Y también tenemos el diámetro de 93 milímetros, que esto es igual a 0.093 metros. Tenemos el área de 6.7993 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, esos datos pues los necesitamos, ¿ya? Para poder empezar a hacer el cálculo. Bueno, entonces nos dice que calculemos dice aquí calcular la pérdida de energía entre los puntos 1 y 2. Entonces, esa pérdida de energía pues no es otra cosa más que HL, ¿ya? HL del punto 1 al punto 2. Es lo que debo calcular. Y luego me dice que determine el coeficiente de resistencia para el intercambiador. K para el intercambiador. Esas dos cosas me está diciendo. Bueno, entonces ya, para calcular esa pérdida de energía entre el punto 1 y el punto 2, pues lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación general de la ecuación general de la energía para ver, pues, qué hay entre el punto 1 y el punto 2. Profe, Sí. en el área 1 debería ser 1.662, me parece. 1.662. Sí, profe. Chéquenle. Sí, es 1.662. 1.66 aquí, ¿no? 1.662. Bueno. Sí, por eso les digo que ustedes pues vayan checándolo. No nada más vayan apuntando sin darse cuenta de lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, pues vamos para hacer ese cálculo que nos están pidiendo.
Entonces la marcamos o establecemos nuestra ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2. Entonces tenemos la carga de presión del punto 1 más Z de 1 más la carga de velocidad en 1 entre 2G. Y entonces entre el punto 1 y el punto 2, pues está el intercambiador de calor, ¿verdad? Porque no me dan longitud de tubería, o sea, no me dicen cuánto tramo hay en la tubería de entrada y en la tubería de salida. Nosotros vemos que normalmente, ¿verdad? Esas tomas de presión se hacen exactamente a la entrada y a la salida de lo que nosotros queremos checar, así como lo hicimos en el laboratorio. En el laboratorio, pues queríamos checar la válvula exactamente a la entrada y salida de la válvula, ahí estaba. Queríamos calcular, ¿verdad? La contracción, la expansión, pues exactamente ahí estaban las tomas de presión. Así igual aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, lo único que encontramos, ¿verdad?, entre el punto 1 y el punto 2, pues es al intercambiador de calor. Y es el que me va a generar esas pérdidas. Entonces tenemos la presión 2 más Z de 2 y más la carga de velocidad en 2. Entonces de ahí nosotros lo que queremos es este. Entonces tendríamos la presión en 1 menos la presión en 2 entre el peso específico más Z1 menos Z2 más la velocidad 1 menos la velocidad 2 entre 2G, y esto es igual a HL. Este lo pasamos para allá. Entonces, ¿verdad?, de nuestra instalación que conocemos, las presiones no las conozco, pero para eso tengo el manómetro diferencial, ¿verdad? Después zetas. Si nosotros tomamos el punto 1, que es el punto más bajo, pues entonces este es 0. Este de acá, pues tendríamos los 1200 milímetros o 1.2 metros. Las velocidades, pues tampoco las conozco, porque cambia en la tubería. Hay un cambio en las tuberías. Entonces, pues vamos primero a esto, ¿verdad? Vamos a calcular esa caída de presión. Entonces, para eso, pues ya nosotros sabemos que pues tengo que indicar, ¿no? Aquí en mi manómetro diferencial, cuáles son las alturas, ¿no? ¿Cuáles son? Entonces, nosotros vemos que empezamos aquí en este punto y entonces este que está aquí es H1. Después sabemos que este es el mismo punto que este. Subimos y este es H2, ¿verdad? Y de aquí hasta este punto de acá, este sería H3. Es lo primero que tengo que hacer, ¿verdad?, cuando voy a analizar los manómetros diferenciales. Entonces, ya que tengo eso, pues hacemos el recorrido del manómetro. Empezamos en el punto 1 y vamos hasta el punto 2. ¿Sale? Entonces empezamos en el punto 1. La presión en el punto 1 más. Vamos hacia abajo, ¿no? Tendríamos el peso específico del fluido, que es el agua que me están diciendo, por H1, ¿verdad? Después de ahí, sé que este es el mismo punto y ahora voy hacia arriba. Entonces, menos el peso específico del manómetro por H2 y luego todavía voy hacia arriba, menos el peso específico del fluido por H3 y entonces llegué al punto 2. De aquí, la ecuación de la energía dice que calcule presión 1 menos presión 2. Entonces, de aquí voy a dejar ese término. Presión 1 menos presión 2. Entonces, este lo pasamos para acá y todo esto va para allá.
tenemos el peso específico del fluido por H3 más el peso específico del manómetro por H2 y menos el peso específico del fluido por H1. De ahí nosotros pues vemos que el único, bueno, tengo el dato de H1, 250 milímetros, H2 también tengo 350 milímetros, entonces nada más me falta el valor de H3, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver que tenemos, ¿verdad? 1.2 metros para ver el valor de H3. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Entonces, tengo el valor de H1, tengo H2, no tengo H3. Pero entonces nosotros sabemos que todo esto que está aquí, ¿verdad? Todo esto que está aquí es igual a todo esto. Entonces, voy a ponerlo aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos 1.2 metros, este de aquí, más H1. Y esto va a ser igual ya a H2 más H3. Entonces, esto más esto es igual a este más este. ¿Sale? Entonces, vamos a terminar acá, ¿no? Entonces, tenemos ya 1.2 metros más H1 y esto es igual a H2 más H3. Entonces, de aquí nosotros decimos que H3 es igual, ¿verdad? A 1.2 metros, ¿verdad? Más H1. Pero H1 es 250 milímetros, que sería 0.25 metros. Y menos, ¿verdad? Este que está aquí sumando, pues pasa al lado restante. Menos H2, que es de 350 milímetros, que sería 0.35 metros. Y entonces nosotros vemos que H3 nos queda de 1.1 metros. Entonces ya puedo calcular esa caída de presión. Ya puedo calcular esto. Entonces tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual al peso específico del fluido, que ya lo saqué, ¿ya? De 9.69. Pues puedo poner H3 menos H1, porque este es el mismo, ¿no? Entonces, H3 es 1.1 menos H1, que es 0.25. ¿Ya? Entonces, este con este. Más el peso específico del mercurio, que pues ese voy a la tabla, ¿verdad? A la tabla de líquidos comunes y me dice que es de 132.8. Igual, ¿verdad? Kilonewton sobre metro cúbico. Multiplicado por H2, ¿ya? Que H2 es 0.35. Y entonces, esta presión o esta caída de presión, yo tengo que es de 54.7165 kilopascal. Entonces ya estará este término que necesitaba, este primer término ya está. Este otro pues lo conozco, es el 1.2 metros. Las velocidades no las conozco, pero las puedo calcular. ¿Ya? Puedo calcular esas velocidades.
Entonces, tenemos que la velocidad 1 es igual al caudal entre el área 1. Que ya saqué el área de cada una de las tuberías. Entonces tenemos 6 por 10 a la menos 3, que fue el dato que ellos nos dieron. Y tenemos 1.662 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y la velocidad 2, pues es el caudal entre el área 2. Entonces el caudal sigue siendo el mismo. 6 por 10 a la menos 3. Y ahora el área 2 es de 6.79 por 10 a la menos 3. ¿Ah? Y con eso pues calculo las dos velocidades. Entonces la primera nos da de 3.61 metros por segundo. Y la otra nos da de 0.8836 metros por segundo. Y entonces ya tengo todo para calcular el valor de HL. Ya está. Ya está todo. Entonces tenemos, ¿verdad?, que HL va a ser igual a la caída de presión, que nos dio de 54.7165 entre 9. El peso específico 9.69. ¿Ya? Menos Z2, que es de 1.2 metros, la distancia entre los dos puntos, más la velocidad 1, que nos dio de 3.61 al cuadrado, menos la velocidad 2 de 0.8836 al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿no? De 2 por 9.81. Y que HL a mí me dio de 5.0713 metros. Entonces ya está la pérdida que me pidieron. Ya está. Y después me dijeron que calculara el valor de la constante, ¿ya?, para ese intercambiador de calor. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profe. Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vean que esto pues es repetir, ¿no? Repetir todo lo que hemos estado haciendo. Todo lo que hemos estado haciendo. Entonces ya nada nos falta calcular la constante, ¿verdad? Entonces para eso pues nosotros sabemos que HL es igual a la constante por la carga de velocidad. Y ellos me dijeron que tomara la velocidad de entrada. Pues sí, porque esa es la velocidad del diámetro menor, ¿no? Que vendría siendo la velocidad mayor, que siempre es la que nosotros debemos de estar trabajando. Velocidad es mayor. Entonces, esta sería la velocidad 1 entre 2G. Entonces, quieren que calculemos esto. Ya tenemos HL. ¿verdad? Entonces, esa constante que me están diciendo va a ser igual a 2 veces G por HL entre la velocidad
de la tubería. ¿Sí? Entonces ya tenemos que el valor de la constante va a ser igual a 2 por 9.81 por HL, que son 5.07113. Entre la velocidad 1, que es de 3.61 al cuadrado. ¿Verdad? Y que con eso ya tenemos el valor de la constante. ¿Cuánto nos da? Eh, 7.6343. 7.6343. Y que ese valor, ¿verdad? Ese valor de la constante, pues es el que nosotros vemos que aparecen en las tablas. Así es que el fabricante de ese intercambiador, dentro de sus datos, pues él va a reportar ese valor. ¿No? Para que cuando el que ocupe el intercambiador de calor lo conecte, ya sepa cuánto le va a producir el valor de la constante. ¿Sale? Entonces, y así, mire, así nosotros vemos que todo siempre se va a repetir porque nosotros trabajamos siempre con esas fórmulas, con esas ecuaciones. Entonces, siempre, todos los problemas que encontremos, todos se van a resolver de la misma forma, utilizando pues, el diagrama de Moody, utilizando las tablas, utilizando las gráficas, y siempre será lo mismo. Siempre será lo mismo. ¿Vale? Bueno, entonces, pues ya va para la próxima clase, pues vamos a empezar a resolver ejemplos donde ya traiga pues más, ¿no? Más accesorios, que ahí los vemos, ¿no? Que les mandé por ahí las copias para ver esos problemas y luego ver tuberías en paralelo y terminar con todo eso, ¿no? Con todo eso ya. Ya acabar con todo eso. Bueno, entonces ahí le dejamos. Nos vemos la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. ¿Sí? Bueno, entonces tengan ahí a la mano las hojas, ¿no? De los ejemplos para que pues ustedes se vayan dando cuenta pues mejor del dibujo, los datos, ¿no? De todo esto. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. Hasta luego.